Después de 6 años de matrimonio con Howard Jones, su contacto se hizo cada vez más esporádico. En el último año, nos habíamos convertido en poco más que dos extraños compartiendo la misma cama. No fue hasta que decidí romper el silencio y enfrentarlo directamente que supe la verdad: él estaba teniendo una aventura. El alivio se apoderó de su rostro cuando exhaló y dijo: «No te preocupes. Yo me encargaré de ello. Ella todavía es muy joven, no puedo hacerle perder el tiempo». Me quedé allí, congelada, con el corazón helándose en un instante. 8 años juntos. 6 años de matrimonio. Y en el momento de la verdad, su primer instinto no fue el miedo de que yo hubiera descubierto su traición, sino la preocupación por su juventud desperdiciada. Algunas cosas son imposibles de ignorar, no importa cuánto trate de engañarme a mí misma, especialmente cuando las mentiras son tan torpes. El día del 35 cumpleaños de Howard, él estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Quería darle una sorpresa, así que me presenté sin avisar en su habitación de hotel. Cuando abrió la puerta, hubo un fugaz momento de sorpresa en su rostro. Pero eso fue todo. No había alegría. No había emoción por mi repentina llegada. Me quedé allí, con los brazos llenos de regalos, pero él no hizo ningún movimiento para quitarme nada. En cambio, siguió repitiendo: pensé que era Alicia trayendo algunos documentos. Alicia, su asistente. No dije nada. Mis ojos recorrieron la habitación. Había un gran ramo de rosas en la mesa de café. Al lado había un par de gafas de realidad virtual nuevas de alta gama, recién desempacadas. Miré la bolsa que tenía en la mano. Dentro había exactamente el mismo modelo. A Howard le encantaban los juegos, siempre coleccionaba la última tecnología. Resulta que quien le envió ese regalo y yo teníamos la misma idea. Antes de que pudiera preguntar, soltó nervioso: «Es solo un regalo de cumpleaños de unos compañeros de trabajo». Eso es todo. Necesito ir al baño. Y así, huyó. Me hundí en el sofá. El calor del verano se sentía sofocante. Se desató una tormenta, la lluvia fuerte golpeaba contra la ventana. Miré el pastel en mi bolso. Su pastel de helado de chocolate favorito. Había esperado en la fila solo para conseguirlo. Ya se estaba derritiendo. Y al igual que ese pastel, yo también me estaba escabullendo. Todavía no había salido del baño. Para cuando finalmente salió, parecía casi aliviado de verme todavía allí. «Ya te lo dije, estaba planeando celebrar mi cumpleaños contigo y Olivia cuando regresara. No tenías que apresurarte hasta aquí. Es demasiado problema para ti». No dije nada, solo lo miré. Siguió hablando, como para llenar el silencio. Hurgó en la bolsa, sacando cada artículo. «Ashley, ¿incluso me hiciste rollos de canela? Eso es muy dulce de tu parte. Vaya, realmente te esforzaste por este pastel. Es tan difícil de encontrar. ¿Cuánto tiempo esperaste en la fila? ¿Y este casco de realidad virtual? En realidad me encanta este aún más». Lo interrumpí. «¿Borraste todo de tu teléfono? Te escondiste en el baño el tiempo suficiente». Mis dedos se clavaron en el sofá, agarrándolo con tanta fuerza que me dolían las uñas. Decir esas palabras en voz alta me dificultaba la respiración. Pero mientras me deshacía en mis pensamientos, él se mantuvo perfectamente sereno. «Ashley, ¿de qué estás hablando? ¿Desde cuándo te volviste tan desconfiada?» «Ya te lo expliqué, es solo un regalo de tus compañeros de trabajo». Lo miré fijamente, sintiéndome como si hubiera entrado en una farsa retorcida. Su tranquila indiferencia era peor que una confesión directa. Habría preferido pánico, culpa, miedo. Cualquier cosa menos este despido casual. Me hizo darme cuenta de que, durante todo este tiempo, nuestra relación no había sido más que una actuación de una sola mujer. Me senté allí, obligándome a permanecer quieta, a mantener la compostura, mientras él tejía su historia. Hasta que, finalmente, se quedó sin cosas que decir. Y entonces,
como si yo fuera una especie de confidente, suspiró y comenzó a hablar de ella. Me dijo lo ingenua que era. Cuánto le recordaba a una yo más joven. Qué lindas eran sus pequeñas peculiaridades. Cuánto lo adoraba. Y luego, cuando mencionó que ella le preparaba café todas las mañanas. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No lo interrumpí. Pero me dolía tanto el pecho que sentía que algo dentro de mí se estaba desgarrando. Cada detalle que recordaba era otro cuchillo que me atravesaba. Apenas podía respirar. Y luego dijo las palabras que hicieron que mis oídos zumbaran: Ashley, lo siento. Pero no pasó nada inapropiado. Lo prometo. Me ocuparé de esto. Ella todavía es muy joven, no puedo perder su tiempo. Así, sin más, el mundo a mi alrededor pareció derrumbarse. 8 años juntos. 6 años de matrimonio. Y en ese momento. Él no tenía miedo de traicionarme. Tenía miedo de desperdiciar su juventud. El vaso de agua intacto que había dejado frente a mí, lo tomé y se lo arrojé a la cara. Lo secó, su voz todavía enloquecedoramente tranquila. Ashley, entiendo cómo te sientes. Yo tampoco quería que esto pasara. Había escuchado suficiente. Agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Pero justo cuando llegué, me detuve. Me di la vuelta. Su expresión estaba en blanco por la sorpresa. Y luego, lo abofeteé. 2 veces. Para cuando regresé, la lluvia había parado. Pero el aire era denso y sofocante. Como un baño de vapor. Mi vestido se pegaba a mi piel, empapado de sudor y humedad, haciéndome sentir como si me acabaran de sacar del océano. Como no había vuelos disponibles, tomé la siguiente opción más cercana, un tren. Vi mi reflejo en la ventana y me di cuenta de que mi rostro estaba surcado de lágrimas. ¡Qué patético! ¡Qué ridículo! En su cumpleaños, mi esposo se había sentado allí, abriéndose a fondo, no a mí, sino a ella, contándome cómo se había enamorado de otra mujer. ¿De verdad creía que nunca lo dejaría? Cuanto más pensaba en ello, más difícil era controlar el torrente de emociones. Algunos extraños ya habían comenzado a mirar en mi dirección. No podía soportar su preocupación silenciosa, sus miradas compasivas. Así que enterré mi cara en mis brazos, apoyada contra la pequeña mesa a mi lado. Solo necesitaba un momento para recomponerme. No quería derrumbarme en público, parecer tan completamente derrotada. Pero cuanto más trataba de contener las lágrimas, más fuerte caían. Cuando llegamos a la estación, noté algo a mi lado, un pequeño paquete de pañuelos. Dejado por un compañero de viaje. La amabilidad de un extraño. Era más de lo que el hombre que una vez juró amarme y protegerme me había dado. Metí los pañuelos en mi bolso, luego saqué mis enormes gafas de sol y me las puse. Mis ojos estaban hinchados hasta el punto de no poder reconocerlos, pero cuando llegara a casa, tendría que recomponerme. No podía dejar que mi hija me viera así. Eso es lo que pasa después del matrimonio y los hijos, ¿no? Incluso el dolor tiene que programarse, siempre hay alguien más que te necesita primero. Llamé a mi mejor amiga, Anna. Y le pedí que cuidara a Olivia durante un par de días. Después de ocuparme de todo, entré al baño y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo, tratando de quitarme el cansancio que se aferraba a mi cuerpo. Luego me senté en mi dormitorio, mirando fijamente a la oscuridad hasta bien entrada la noche. No quedaban lágrimas para llorar. ¿Por qué yo era la única que sufría? ¿Por qué Howard estaba tan tranquilo, tan completamente impasible? Las escenas pasaron por mi mente, cada momento de este matrimonio en el que mi dignidad se había ido minando. Poco a poco. La forma en que abrió la puerta de ese hotel. La expresión de su rostro cuando me dijo cómo se había enamorado de ella. Por un momento, sentí que toda mi fuerza se había agotado, como si todo por lo que había luchado hubiera sido inútil. Debía ser la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo había dormido al lado de un hombre que me había estado engañando durante tanto tiempo y, sin embargo, seguía sin saberlo? Un poderoso impulso se apoderó de mí. Quería saberlo todo.
Cada detalle. Cada mentira. Cada secreto. Me levanté y rebusqué en el armario, encontrando uno de los viejos teléfonos de Howard. Era un fanático de Apple, compraba el último modelo en el momento en que salía al mercado, a menudo dejaba atrás los viejos sin siquiera cerrar sesión. Y así, sin más, encontré los mensajes. Su nombre era Evelyn White. Llevaba 2 años detrás de él en la universidad. En WhatsApp, había guardado su contacto como Minnie, porque, qué dulce, Minnie Mouse era su personaje favorito. Sus mensajes se remontaban a 3 años atrás. Eso fue cuando Evelyn acababa de graduarse, ahogándose en estrés por su tesis y solicitudes de empleo. Y fue entonces cuando Howard, que regresó al campus como exalumno distinguido, la volvió a ver. Un mensaje me llamó la atención. Un sábado. Un mensaje de agradecimiento. Howard, muchas gracias. Nunca podría haber terminado este trabajo sin ti. Ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerte como es debido. Por favor. Déjame invitarte a cenar. Un sábado. Me quedé mirando la fecha y mi mente se remontó a ese día. Tenía 6 o 7 meses de embarazo de Olivia. Acababan de renovar nuestra nueva casa y necesitábamos comprar muebles. Howard había dicho que estaba demasiado ocupado con el trabajo, dejándome a mí sola para que me encargara de la mayor parte. Pasé semanas corriendo de un lado a otro, ultimando detalles, caminando kilómetros todos los días para terminar todo. Ese sábado por la mañana, él había salido corriendo. Yo había estado esperando en la casa, ocupándome de los trabajadores que instalaban nuestros muebles. Volvió tarde esa tarde. Su rostro estaba tranquilo. Me dijo que había habido una emergencia laboral inesperada, por lo que no podía venir a ayudar. Luego se dejó caer en el sofá, exhausto. No mucho después, se fue la luz. Tomé un libro y comencé a abanicarlo. Medio dormido, abrió los ojos, besó mi vientre embarazado y murmuró: Ashley, ¿cómo eres siempre tan buena conmigo? Tengo tanta suerte de tenerte. Luego, sonriendo, tomó el libro de mis manos y comenzó a abanicarme. En un momento pensé que era un momento dulce e íntimo. Una imagen del amor creciente de nuestra familia. Pero ahora sabía la verdad. Ese mismo día, él había estado con ella. Cuando besó mi vientre, estaba imaginando el futuro feliz de nuestra familia. O estaba preocupado por si su amada Evelyn se graduaría a tiempo. Apenas podía seguir leyendo. Cada mensaje se sentía como una bofetada en la cara. Cada uno correspondía a un momento de mi vida, un momento que alguna vez pensé que era feliz, completo, seguro. Pero mientras yo disfrutaba del calor de nuestra pequeña familia, el corazón de mi esposo hacía tiempo que se había alejado. En los mensajes, ella le recordaba que desayunara a tiempo. Él la alentaba a trabajar duro y cuidarse. Planeaban su próxima cena, su próxima noche de cine. Siempre tenían algo de qué hablar. Howard se preocupaba por ella más de lo que se preocupó por nuestra familia. Movía sus influencias para conseguirle referencias laborales. Él editó meticulosamente su currículum, línea por línea. Incluso después de que ella comenzara a trabajar, él la ayudó a conseguir clientes y cerrar grandes negocios. Celebraban todo juntos. Su ascenso. Conseguir entradas para su concierto favorito, cualquier pequeña alegría, cualquier logro, ella lo compartía con el primero. Y él siempre estaba allí para ella. Volví a desplazarme hacia arriba hasta su estado de WhatsApp. La gente siempre se aferra a las cosas de las que se enamoró a primera vista. Su último intercambio me revolvió el estómago. Howard, siempre el mentor sabio, le aconsejó: tienes que ser valiente. Sal y persigue tu felicidad. ¿Y su respuesta? La felicidad que quiero nunca fue mía. Para empezar. Está bien. Esto es suficiente. Me quedé mirando la pantalla. Había pasado años convenciéndome de que Howard simplemente estaba cansado, que el trabajo lo había agotado, que el matrimonio naturalmente pierde su chispa. Esa nunca fue la verdad.
Simplemente había estado dando todo su amor, atención y cuidado a otra persona. Para cuando Howard regresó, ya había contratado a un abogado para que redactara los papeles del divorcio. Apenas los miró antes de dejarlos a un lado, su expresión se oscureció. Entonces vino la indignación. Ashley, ¿esto es realmente necesario? Nunca pasó nada entre nosotros. Después de todos estos años, ¿realmente tienes que hacer esto? La presión en mi pecho, la ira que había estado conteniendo, finalmente explotó. Le grité, con la voz temblorosa por la furia. Oh, ¿así que ahora te preocupas por nuestros años juntos? Entonces dime, Howard, ¿fui una maldita tonta todo este tiempo? ¿Crees que mientras no te hayas acostado con ella eres una especie de santo? Dejó escapar un suspiro de frustración, como si yo fuera el irracional. Ashley. No estás pensando con claridad. No voy a pelear contigo ahora mismo. Admito que cometí errores, pero nunca hice nada para traicionarte. Cuando te calmes, sentémonos y hablemos de esto. Extendió la mano, su mano casi tocó mi hombro. Retrocedí como si su toque fuera veneno. Y luego me reí. Una risa aguda y hueca, porque este hombre todavía estaba tan convencido de que no había hecho nada malo. Había reescrito la realidad en su cabeza, se había convertido en la víctima. En su mente, mientras no hubieran cruzado esa línea final. No estaba engañando. Como si la traición emocional no contara. Señalé la maleta que había preparado para él. Ya no puedo vivir contigo. Empaca tus cosas y vete. Resolveremos el papeleo lo antes posible. Que tu abogado hable con el mío sobre la división de bienes. Abrió los ojos como platos y su rostro mostró una expresión de absoluta incredulidad. Ashley, ¿de verdad no te importa nada? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Lo miré a los ojos y mi voz era como el hielo. Howard, por tu bien, será mejor que esperes que aún tenga algunos viejos sentimientos por ti. De lo contrario, esto no será una ruptura limpia. Su cuerpo se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Me burlé. ¿Todos estos años en la fuerza laboral y sigues siendo tan ingenuo? No querrías perder todo lo que has construido, ¿verdad? Y no nos olvidemos de tu preciosa Evelyn. Su máscara se quebró. Su voz bajó, aguda y desesperada. Si tienes un problema, desquítate conmigo. Simplemente, no vayas tras ella. Ahí estaba. Su verdadera preocupación. Sonreí y luego le di una bofetada en la cara. Te preocupas tanto por ella, pero todavía te aferras a este matrimonio, ¿por qué? ¿Estás actuando para un público? Respiré profundamente, reprimiendo la rabia, el asco, el puro agotamiento. Ya me he reservado más de lo que te mereces, Howard. Envié a Olivia lejos a propósito porque no quiero que sepa qué clase de hombre es realmente su padre. Señalé los papeles del divorcio. Fírmalos. Pronto. O me aseguraré de que lo hagas. Howard se desplomó en la silla junto a la mesa del comedor, frotándose la cara con ambas manos. Durante un largo momento, nos miramos el uno al otro, como dos animales acorralados, atrapados en una batalla que ninguno de los dos quería perder. Entonces vi mi propio reflejo en sus ojos. Retorcido, enfurecido, irreconocible. Pero no importaba. En el momento en que leí esos mensajes, ya había tomado mi decisión. Howard nunca firmó los papeles del divorcio. En cambio, hizo las maletas y se fue, diciendo que hablaríamos una vez que yo me hubiera calmado. No importaba cuántas veces le dije que había tomado esta decisión racionalmente, se negaba a creerlo. Antes de irse, me preguntó, ¿has pensado siquiera en Olivia? Le respondí, ¿pensaste en ser esposo y padre cuando estabas haciendo todo esto? Había esperado obstáculos en este divorcio. Lo que no esperaba era que la primera persona que se pusiera del lado de Howard fueran mis propios padres. Howard apenas había estado fuera durante un día cuando mi mamá y mi papá aparecieron en mi puerta. Mi padre estaba sentado en el sofá, fumando en silencio. Mi madre, por otro lado, tenía una expresión preocupada mientras hablaba. Cariño,
He oído lo que pasó. Pero en un matrimonio largo, la gente comete errores. Tal vez deberías darle otra oportunidad. Han estado juntos durante tantos años. Además, tu trabajo no es estable. Si realmente te divorcias de él, ¿cómo te las arreglarás? Yo era un trabajador independiente. Los últimos días, además de llevar a Olivia a la escuela, apenas había salido de mi habitación. Estaba exhausto. Físicamente. Mentalmente. Pelear con Howard ya me había agotado. Y ahora, las personas que se suponía que debían ser mi sistema de apoyo, en lugar de consolarme, estaban tratando de disuadirme de dejarlo. Solté una risa amarga. Entonces, antes de Howard, ¿era incapaz de sobrevivir? Mamá. Soy una adulta. Sé que no puedo seguir casada con él. Si realmente te preocupas por mí, entonces deja de agregar más presión. Ella suspiró, frustrada. Ashley, ¿por qué eres tan terca? ¿Puedes dejar de ser tan egoísta? Olivia todavía es muy joven, ¿de verdad quieres que crezca sin un padre? Espeté. ¿Dije que Howard no puede verla? ¿Dije que los mantendría separados? Él siempre será su padre. Pero, ¿eso significa que tengo que fingir que no pasó nada y mantener esta farsa de matrimonio? Si lo soporto todo y me quedo, ¿me darás una medalla de oro por ello? Mi madre negó con la cabeza. Exasperada. Bien. Haz lo que quieras. Pero Howard es un hombre tan bueno, si lo echas, me encantaría ver qué clase de hombre está dispuesto a soportar a alguien como tú. Golpeó la mesa con la mano y se levantó para irse. Fui directo a la puerta y la abrí para ellos. Al ver mi reacción, su ira se encendió aún más. ¿Y ahora qué? ¿Nos estás echando? ¿Crees que eres demasiado buena para nosotros ahora? Luego se burló, su voz goteando desprecio. Tal vez en lugar de culpar a Howard por todo. Deberías mirarte a ti misma con atención. ¿Alguna vez consideraste que tu actitud podrida es la razón por la que los hombres se cansan de ti? Ni siquiera sabía cómo describir la decepción que sentí. Esta mujer, mi madre, no estaba aquí para consolar a una hija que había sido traicionada. Estaba aquí para confirmar una teoría. Que yo, la hija defectuosa, había causado que mi propio matrimonio fracasara. Me reí entre dientes con frialdad. Eso es correcto. Soy una mujer horrible, una que nadie querrá nunca. Pero aunque nadie me quiera, me voy a divorciar de todos modos. Porque hasta una mujer como yo sabe que no necesito que alguien más me quiera. Puedo amarme a mí misma. Si crees que Howard es tan maravilloso, quizá deberías preguntarle si quiere ser tu hijo. Mi madre jadeó. Ashley, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Crees que habríamos venido hasta aquí si no nos importásemos? Mientras ella y yo discutíamos, mi padre finalmente apagó su cigarrillo y habló. Te dije que no vinieras, le murmuró a mi madre. Tu hija es imposible. Nunca escucha. ¿Por qué debería importarnos cómo termina? Si vive o muere no tiene nada que ver con nosotros. Su voz era indiferente, distante. Como si no estuviera hablando de su propio hijo, sino de un extraño. Fue algo tan cruel y cortante de decir, tanto que, por un segundo, sentí que había perdido la cabeza. Agarré un jarrón de la mesa y lo estrellé contra el suelo. Fuera. Fuera. Grité, pero la reacción de mi padre no fue de miedo, sino que se enojó aún más y me gritó, ¿así es como tratas a tus padres? No me extraña que te estés divorciando. Ningún hombre tolerará a una mujer como tú. Acabarás siendo golpeada hasta la muerte por tu próximo marido. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. De repente dejé de sentirme enojada, porque me di cuenta de algo, cuanto más perdía el control, más satisfecho se sentía él. Así que hice lo único que no esperaba, me calmé. Lo miré directamente a los ojos y le dije con voz fría y tranquila, papá, ya veremos si un hombre me golpea hasta la muerte o no. Pero una cosa es segura, cuando seas mayor y necesites mi ayuda, debes tener mucho cuidado con cómo me tratas ahora. Por primera vez esa noche,
se quedó en silencio. Pero se obligó a reír, tratando de parecer duro. ¿Crees que puedes amenazarme? Eres una niña malagradecida. Me encogí de hombros. Piensa lo que quieras. Mi madre, desesperada por disipar la tensión, se secó los ojos. Ashley, por favor, dejemos de pelear. Tu padre solo está preocupado por ti. Negué con la cabeza. Mamá, estoy hablando muy en serio ahora mismo. Si son mis padres, no deberían priorizarme a mí, a mi bienestar, a mi felicidad, exhalé, mi voz se hizo más baja. ¿O pensaste que simplemente lo aceptaría? Que no importa lo que digas, no importa cuánto me lastimes. ¿Siempre te perdonaré? Por primera vez, mis padres no tenían nada que decir. Finalmente había aprendido la verdad. Las personas a las que perdonas sin límites son las que más te lastimarán. Mi madre sufrió complicaciones cuando me dio a luz. Después de eso, ya no pudo tener hijos. Entonces, a mi padre nunca le agradé realmente. Y mi madre, ella creía que era mi culpa que ella no pudiera tener más hijos. Mi culpa que mi padre no la amara. Al crecer, noté que mi padre era diferente de los otros hombres del pueblo. No tenía ningún interés en irse. Ninguna ambición de construir una vida mejor. Incluso administrar nuestra pequeña granja parecía irritarlo. Desde que tengo memoria, suspiraba y refunfuñaba, si tan solo tuviera un hijo que me ayudara a administrar este lugar. Nunca tuve ropa nueva. Nunca comí dulces. No puedo recordar un solo momento en que me hablara con calidez. Pero lo que sí recuerdo son las peleas. Discusiones interminables. A veces, mi padre golpeaba a mi madre tan fuerte que se desplomaba en el suelo. Yo corría a ayudarla, pero ella solo me abrazaba fuerte, sollozando. Si no fuera por ti, lo habría dejado hace mucho tiempo. Y sin embargo, cuando tuve la edad suficiente para entender, comencé a rogarle que lo dejara. Pero en lugar de alivio, me dio una bofetada en la cara. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? ¿Cómo puedes desear que tus padres se divorcien? La primera vez que la vida comenzó a mejorar fue cuando mi madre se dio cuenta de que yo era inteligente. En la escuela primaria de nuestro pequeño pueblo, siempre estaba en el primer lugar de mi clase. Luego llegó la escuela secundaria y seguí destacando. Los maestros le decían a mi madre: esta niña tiene un futuro brillante por delante. Y así, ella encontró su propósito nuevamente. Mi padre se negó a pagar mi matrícula. Así que mi madre se fue de la ciudad para trabajar como empleada doméstica. Ahorraré para tu educación, me dijo. Mientras tanto, mi padre abandonó la granja casi por completo, gastando el poco dinero que ella enviaba a casa. Afortunadamente, sobreviví con becas y ayuda financiera. Pero la pelea más grande entre mi padre y yo ocurrió cuando estaba en 8º grado. Fue justo antes de Navidad. Mi madre finalmente había logrado volver a casa para las vacaciones. Había ahorrado todo el año, poco a poco. Pero mi padre lo había perdido en el juego. No solo había perdido la mayor parte, sino que cuando regresó a casa, exigió más. Acababa de regresar de la casa de un amigo cuando lo vi golpeándola contra el suelo. La sangre le manaba de la nariz. Ella se aferró a su pierna, rogándole que no se fuera. Su voz se quebró mientras gritaba: Mike, si sales por esa puerta esta noche, te juro que me suicidaré. Qué patético. Incluso después de todas las palizas, toda la humillación, su única solución era hacerse daño a sí misma solo para obligarlo a quedarse. Pero yo no era como ella. No le tenía miedo. Si nadie más podía poner fin a esto, yo lo haría. Cerré la puerta detrás de mí, entré furiosa en la habitación y cogí el teléfono fijo. Luego llamé a la policía. Lo denuncié por violencia doméstica. Tal como esperaba, mi madre no me dio las gracias. En cambio, se volvió hacia mí. Con el rostro deformado por la furia. ¿Por qué llamaste a la policía? Es tu padre. La miré fijamente, sin pestañear. Si vuelve a suceder, los llamaré de nuevo.
No me importa quién sea. Dime, ¿ves a otras familias viviendo así? Si tengo que hacerlo, los enviaré a los dos a la cárcel. Prefiero vivir sola que así. Ella levantó la mano para golpearme, pero no me eché atrás. Adelante, la desafié. Tienes demasiado miedo de luchar contra tu marido, pero puedes golpearme perfectamente, ¿eh? Su mano cayó a un lado. Ella solo lloró. No entiendes lo dura que es mi vida. Dejé de escuchar. Dejé de intentar salvarla. Mi madre tenía sus propios demonios con los que luchar. Esa era su lucha, no la mía. Unas semanas después, sobornó a unos oficiales y contrató a un abogado para sacarlo de la cárcel. El día que regresó a casa, me señaló con el dedo y gruñó: debería romperte las malditas piernas. Fui directo a la casa del vecino y cogí su teléfono. Volví a llamar a la policía. Mi madre se arrodilló y me rogó que parara. Por favor. No hagas esto. Te prometo que no volverá a tocarte. Así que colgué el teléfono. Y desde ese día en adelante, mi padre nunca me golpeó. Pero sí me llamó animal sin corazón. Nunca llegarás a nada, se burló. Y seguro que no estarás ahí para mí cuando sea viejo. Sonreí con frialdad. Tienes razón en una cosa. Un hombre como tú no merece el amor de nadie. Crecer en una familia como la mía, salir con vida ya era un milagro. Mientras yo luchaba por sobrevivir, ese hombre, mi supuesto padre, se sentaba en una mesa de juego, tirando a la basura lo poco que teníamos. Nunca lo vi como un padre. No era más que un hombre miserable al que, por desgracia, estaba ligado por la sangre. Howard y yo nos conocimos en la escuela secundaria. En aquel entonces, él era el clásico estudiante transferido rebelde, siempre al margen, nunca se tomaba nada en serio. Yo, por otro lado, era la estudiante trabajadora y con las mejores notas. El destino, sin embargo, tenía un retorcido sentido del humor. El primer día de clases. Le asignaron como mi nuevo compañero de asiento. Su madre se acercó a mí personalmente y me preguntó si podía vigilarlo, ayudarlo con sus estudios. Me tomó por sorpresa. Con educación, le dije que solo era su compañera de clase, nada más. Howard vio todo el asunto. Avergonzado, humillado, le gritó a su madre delante de todos, echándola lejos. Luego se volvió hacia mí, mirándome desde su trono imaginario. Oye, pequeña señorita perfecta, ¿de verdad crees que ser buena en la escuela te hace especial? Puse los ojos en blanco y lo ignoré. Muy pronto. Las asignaciones de asientos cambiarían según nuestras calificaciones, y no podía esperar a deshacerme de él. ¿El problema de sentarse al lado de Howard? Era guapo. Y eso significaba problemas. Todos los días, las chicas le pasaban cartas de amor, chocolates, cualquier excusa que pudieran encontrar para llamar su atención. Entre clases, salía corriendo del aula, tratando de evitar la multitud de admiradoras. Al principio, ayudaba a pasar las notas, pero después de un tiempo, se volvió molesto. Entonces dejé de hacerlo. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro. Algunas chicas se convencieron de que estaba celosa, de que debía estar enamorada de Howard, y por eso me negué a ayudar. Empezaron con cosas pequeñas, garabateaban tonterías en todos mis libros de texto. Luego vinieron los rumores. Le dijeron a toda la escuela que yo era una prostituta. Entonces, un día, encontré mi asiento cubierto de tinta roja. Ya había tenido suficiente. Así que agarré del pelo a la chica que se reía más fuerte. Y le tiré una botella entera de tinta roja sobre la cabeza. Y así, las cosas se intensificaron. El acoso siguió, pero a diferencia de la mayoría de las víctimas, no estaba interesada en sufrir en silencio. Una tarde, me aseguré de ser la última en salir de la escuela. 3 de ellos me siguieron, aprovechando la oportunidad para atacarme cuando estaba sola. Los dejé. Justo debajo de las cámaras de seguridad de la escuela, recibí cada puñetazo, cada patada. Dejando que las imágenes capturaran todo.
Luego, cuando decidí que era suficiente, me liberé y corrí, llevándolos exactamente a donde quería. Al baño del primer piso. Aquel en el que, ese mismo día, había cerrado todas las válvulas de agua. Me persiguieron hasta el interior. Y en el momento en que entraron, se resbalaron. Porque había cubierto el suelo con lubricante. Entonces, mientras se apresuraban a levantarse, agarré el trapeador del conserje. Y los sumergí directamente en uno de los inodoros. Uno por uno, los golpeé con él. Cuando Howard llegó, sin aliento, presa del pánico. Yo estaba sentada en el suelo, luciendo pequeña y frágil, contándole a la policía cómo apenas había escapado. Las imágenes de seguridad lo mostraban todo. Sus ataques. Mi escape. Me negué a dar marcha atrás, insistí en presentar cargos. Con todos los rumores que habían difundido, más la agresión física. Los expulsaron. Y me pagaron una gran indemnización. Después, Howard se sentó a mi lado y preguntó, ¿de verdad fueron ellos los únicos que te intimidaron? Sonreí. ¿Qué, ahora eres detective? Cuando no respondió, añadí, lo que hagas no es asunto mío. Pero al menos. Deja de ser una maldita molestia. Para mi sorpresa, Howard no se defendió. En cambio, su voz era incómodamente suave. Lo siento, Ashley. Sé que te he causado muchos problemas. No me importaba si se disculpaba o no. Pero desde ese día, empezó a cambiar. Me ayudaba a llevar mis libros. Cuidaba sus palabras a mi alrededor. Y cuando las amigas de las chicas expulsadas intentaron vengarse, planeando unirse contra mí, Howard lo detuvo de inmediato. Cualquiera que la toque tiene un problema conmigo. No es que me importara. Si querían venir a por mí, simplemente aceptaría la paliza y los demandaría para pedir más dinero. Estaba desesperada en ese entonces, siempre preocupada por no poder pagar la escuela, por perder mi oportunidad de escapar de mi vida. Al principio, Howard me parecía molesto. La mayoría de mis problemas se debían a él. Incluso cambié de clase sin decirle. Esa fue la primera vez que me acorraló en el pasillo, luciendo casi perdido. Ashley, ¿realmente me odias tanto? Sin dudarlo, respondí, sí. Frunció el ceño. ¿Por qué? Suspiré. Porque eres una molestia. Para mí, sorpresa. Sonrió. Entonces dejaré de ser una molestia. ¿Y si lo soy, puedes intentar no odiarme? No respondí. Porque, en ese momento, veía a todos como nada más que figuras temporales en mi vida. Personas que iban y venían. Personas que no importaban. ¿Por qué seguiría avanzando, seguiría adelante? Hasta que alcancé la vida que siempre había soñado. A partir de ese momento, Howard cambió. Cortó lazos con sus amigos delincuentes. Comenzó a tomarse la escuela en serio, tanto que, en tercer año, se transfirió a mi clase. El primer día que entró, se acercó a mí y sonrió. Ashley. Nunca te librarás de mí. No me molesté en responder. Su madre, por otro lado, estaba emocionada. Estaba convencida de que yo era la razón de la transformación de Howard. Y así, nos convertimos en compañeros de asiento nuevamente. Gracias a Howard, pasé el último semestre de la escuela secundaria bien cuidada. Cada vez que su madre le enviaba regalos o galletas caseras, siempre había una parte para mí. Ella le decía, asegúrate de darle algunas a ese compañero de clase genial tuyo. ¿Esas galletas? Deliciosas. Y en esos días insoportablemente calurosos. ¿El té helado que Howard traía de casa? Perfectamente frío. Una tarde en particular, se fue la luz de la escuela. El aula parecía una sauna y el aire era sofocante. Howard se sentó a mi lado, hojeando perezosamente un libro. Luego, sin decir palabra, comenzó a abanicarme con él. Esa tarde, tomé una de las mejores siestas de mi vida. Y cuando me desperté, mis ojos se posaron en el sudor que goteaba por su cuello.
Por una fracción de segundo, mi corazón se saltó un latido. Pero no había tiempo para pensar en eso. El último año fue un borrón de competencias. Exámenes y una preparación interminable. Cuanto más nos acercábamos a los exámenes de ingreso a la universidad, más ansioso se ponía Howard. Necesitaba saber a qué escuela me postulaba. Él seguía preguntándome si planeaba dejarlo en la universidad. Y para ser honesto, esa fue la primera vez en mi vida que alguien se había preocupado tanto por mí. Howard y yo nos juntamos oficialmente en la universidad. Ocurrió después de algo que debería haber sido una tragedia. Una noche, estaba trabajando en un turno nocturno cuando llegó una tormenta. Llovía a cántaros y, por razones de seguridad, decidí no regresar al campus. A la mañana siguiente, se supo la noticia. El autobús que se suponía que debía tomar de regreso a la escuela había sufrido un accidente horrible. Hubo múltiples muertes. Mi teléfono tenía daños por agua debido a la lluvia, por lo que no podía comunicarme con nadie. Para cuando lo reparé, Howard me había llamado docenas de veces. Toda su familia había estado tratando de comunicarse conmigo. Y cuando finalmente respondí, cuando finalmente aparecí, Howard me abrazó con fuerza, con los ojos inyectados en sangre. «Ashley, ¿estabas tratando de matarme? ¿Tienes idea de lo asustado que estaba?» Todo su cuerpo temblaba. Lo abracé de vuelta. Y en ese momento, me di cuenta de que nunca había visto a Howard asustado antes. Ni una sola vez. Pero esa noche, por primera vez en su vida, dijo que había conocido el miedo real. Cuando nos conocimos por primera vez, me dijo, en el momento en que te vi, supe que algún día adoptarías mi apellido. Y el día de nuestra boda, sonrió y dijo, ¿ves? Te dije que esto sucedería. En ese momento. Me reí. Realmente creía que seríamos felices. Howard provenía de una familia cálida y amorosa. Sus padres habían estado juntos durante décadas y su amor nunca pareció desvanecerse. En todos los años que pasé con ellos, nunca los vi pelear. Pensé que su presente sería nuestro futuro. Pero el Howard que una vez me amó tan intensamente, y el Howard que estaba frente a mí ahora, se sentían como dos personas completamente diferentes. Para el segundo mes de nuestro punto muerto, había dejado de esperar nada de Howard. Pero esa noche, medio dormida, perdida en una neblina de agotamiento, de repente sentí un brazo alrededor de mi cintura. Grité. La lámpara de noche que se activaba por voz se encendió y llenó la habitación de luz. Apareció el rostro de Howard, con una expresión cargada de culpa. Por un breve instante, quedé demasiado aturdida para reaccionar. Luego, antes de poder moverme, me inmovilizó. Ashley, soy yo. Y entonces me besó, torpe, desesperado, imprudente. Inmediatamente levanté la mano para darle una bofetada, pero él me agarró la muñeca y me mantuvo en mi sitio. Fue entonces cuando le di una patada fuerte. Justo entre las piernas. Me soltó al instante. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados, su cuerpo se tensó por el dolor. Entonces finalmente murmuró, ¿por qué? Antes, ¿no era esto lo que? Howard, ¿puedes dejar de hacerte la tonta? Lo interrumpí con frialdad. Sabía exactamente a qué se refería. Después de dar a luz a Olivia, Howard apenas me había tocado. No era nada como antes, cuando empezamos a salir, cuando no podía quitarme las manos de encima. Al principio, pensé que el problema era yo. Tenía cicatrices de la cesárea. Así que me las traté. Empecé a hacer ejercicio. A hacerme tratamientos de belleza. Cambié, pieza por pieza, despojándome de partes de mí misma para convertirme en alguien que pensé que él querría de nuevo. Una vez, incluso seguí el consejo de mi amiga y compré un camisón sexy. La tela fina y transparente se pegaba a mi piel, haciéndome sentir como una actriz patética en una escena para la que no estaba destinada. Tal vez nuestra rutina se había vuelto demasiado mundana. Tal vez él solo necesitaba un poco de emoción. Pero en el momento en que retiré las sábanas, bajo el tenue resplandor de las luces del dormitorio, lo vi.
Ese destello de incomodidad en sus ojos. Me congelé. Cada movimiento, cada pose cuidadosamente organizada. Todo se puso rígido bajo el peso de su reacción. Y luego, como si se estuviera preparando para algún deber insoportable, su rostro se torció en algo parecido a la resignación. Ese fue el golpe final. Furiosa, tiré de la manta sobre mí y me di la vuelta. No hay nada más humillante para una mujer que ver esa mirada en los ojos de su marido. Y aún así, me culpé a mí misma. Me dije a mí misma que no lo forzara. Incluso me preocupaba que tal vez él estuviera luchando con algo más profundo, así que consulté en secreto a un terapeuta. Pero cuando cuidadosamente, cautelosamente, sugerí que tal vez quisiera ver a alguien al respecto. Explotó. Me acusó de ser obsesiva, de pensar demasiado en todo. Ashley, no todo tiene que ser sobre sexo. ¿Por qué tienes que ser tan necesitada todo el tiempo? Todavía recuerdo cómo mi cara ardía en ese momento, cómo mi mente se quedó en blanco. Había pasado meses agonizando sobre que estaba mal. ¿Si yo era el problema? Solo para que mi propio esposo me hiciera sentir como una mujer desesperada e insatisfecha. Después de eso, me convencí a mí misma de dejarlo ir. Si él no lo quería, bien. Nuestro amor podía ser platónico, después de todo, habíamos estado juntos durante años. Pero, ¿la verdad? ¿La verdadera razón? No se trataba de la rutina. No se trataba del estrés. No se trataba de mí. Era porque él ya estaba emocionalmente involucrado con otra persona. Escuché suaves golpes en la puerta. «Mamá», llamó la voz soñolienta de Olivia. «¿Estás bien?» Tragué saliva con fuerza, alejando el temblor de mi voz. «Estoy bien, cariño. Solo tuve una pesadilla». Ella dudó. «¿Quieres que duerma contigo esta noche? De esa manera no tendrás miedo». Mi corazón se encogió. Mi hija, mi única bendición de este matrimonio. Forcé una sonrisa. «No, cariño, estaré bien. Vuelve a la cama». Una vez que Olivia estuvo a salvo en su habitación, me volví hacia Howard. «Sal de aquí». No se movió. En cambio, me miró, casi suplicando. «Ashley, ¿realmente tienes que llegar tan lejos? ¿Quieres que nuestra hija crezca en un hogar roto como el tuyo?» Eso fue lo que hizo. Mi sangre hirvió. Solté una risa aguda, pura hielo. «Howard, si te preocupas tanto por Olivia, entonces, ¿cuál fue tu aventura? ¿Debería esperar hasta que sea mayor y mostrarle qué tipo de padre eres realmente?» Frunció el ceño. «Ashley, ¿por qué tienes que ser tan extrema? La gente comete errores. ¿No puedes dejar pasar esto?» Lo miré y, por primera vez, realmente lo vi. Un extraño. No tenía nada más que decir. Así que simplemente pregunté, ¿tengo que llamar a la policía? Su mandíbula se apretó. Luego, finalmente, se volvió hacia la puerta. Pero antes de irse, murmuró en voz baja, «Haz lo que quieras, Ashley. Pero pase lo que pase, no voy a firmar esos papeles de divorcio». La puerta se cerró detrás de él. Me quedé allí en silencio. «Pase lo que pase», murmuré. «Howard, firmarás esos papeles. De una forma u otra». En los días que siguieron, no hice nada más que sentarme afuera del edificio de oficinas de Evelyn. Y así, Howard perdió la cabeza. Vino corriendo, agarrándome del brazo, tratando de arrastrarme lejos. Evelyn ni siquiera mostró su rostro. «Ashley, ¿qué quieres de mí? Ya te lo he dicho, no ha pasado nada entre nosotros. ¿Qué más necesitas?» Liberé mi brazo de un tirón y me crucé de brazos mientras lo veía entrar en pánico. Luego, con voz tranquila y deliberada, dije, «Howard, ¿de verdad no sabes lo que quiero?» Su mandíbula se tensó. «No aceptaré el divorcio. Si estás enfadado, descárgate conmigo, pero déjala a ella fuera de esto». No respondí.
En cambio, caminé hacia el ascensor. Y Evelyn se quebró primero. Bajó antes de que yo llegara al vestíbulo, con los ojos enrojecidos. En cuanto vio a Howard, salió corriendo, como una heroína trágica que hubiera sufrido una gran injusticia. Howard se volvió hacia mí. Furioso. ¿Estás feliz ahora? Antes de que pudiera responder, un empleado de oficina salió del ascensor. Señora Jones, lamento haberla hecho esperar. El señor Brown está muy interesado en su propuesta de marketing, la está esperando en su oficina. Me encogí de hombros y le di una palmadita en el hombro a Howard con fingida simpatía. Tú y tu amante tenéis los nervios muy frágiles. Tengo la sensación de que Evelyn y yo nos veremos mucho en el futuro. ¿Cómo crees que se las arreglará? Esa tarde, los mensajes de Howard empezaron a llegar de nuevo. Ashley. Esto no tiene nada que ver con Evelyn. Por favor, deja de presionarla, no lo soportará. ¿Presión? Gracioso. Si no hubiera hecho nada malo, ¿por qué estaría sintiendo presión? Escribí mi respuesta. Howard, mi paciencia tiene límites. Ni siquiera he hecho nada todavía, y ya estás así de nervioso. Si realmente decido tomar medidas, no me culpes cuando te arrepientas. No respondió después de eso. Pero Evelyn no era tan fuerte como pretendía ser. Comenzó a desahogarse con sus colegas cercanos, esperando compasión. En cambio, toda la empresa comenzó a susurrar a sus espaldas. El chisme se extendió como un reguero de pólvora. Y ella, la pobre y frágil señora, no pudo soportar la vergüenza. Una noche, se cortó las muñecas. Estaba profundamente dormido cuando sonó mi teléfono. La voz de Howard era extrañamente tranquila, pero sus palabras goteaban hielo. Ashley, debería haber sabido que no la dejarías ir. ¿Estás satisfecha ahora? Me tomó un momento entender. Evelyn había tratado de suicidarse. ¿Y Howard? Howard me culpó. Por un segundo, sentí algo parecido a la compasión. Luego, me sentí exhausta. Solté una risa amarga. No hice nada, Howard. Todo esto fue el resultado de tus propias acciones. ¿Te hice engañar? La obligué a ser tan desvergonzada que corrió por ahí buscando validación, solo para terminar humillada. La voz de Howard se volvió más áspera. ¿No tienes compasión? ¿Ninguna empatía? ¿Es esto lo que querías? Bien. Tú ganas. Te daré el maldito divorcio. La llamada terminó abruptamente. No lo dudé. Agarré los papeles del divorcio y conduje directamente al hospital. El divorcio siempre era una batalla de desgaste. Howard había estado demorando, resistiéndose. Haciéndolo lo más difícil posible. Claro, podría haberlo peleado legalmente, pero eso habría sido un proceso largo y complicado. Ahora, estaba emocionalmente comprometido y no iba a desperdiciar esta oportunidad. Cuando llegué al piso de Evelyn, Howard me vio e inmediatamente perdió los estribos. Él pateó una silla, su voz ronca por la frustración. Jesucristo, Ashley, ¿cuándo diablos va a terminar esto? Ni siquiera me inmuté. Simplemente levanté la carpeta en mis manos, agitándola ligeramente. Él se congeló. Por un momento, su expresión fue ilegible. Luego, sus labios se curvaron con desdén. Eres desalmada. Aún así, me arrebató el bolígrafo de la mano y, sin dudarlo, firmó con su nombre. Tomé mi copia, la guardé cuidadosamente en mi carpeta y, sin decir palabra, me di la vuelta y me alejé. Después de ese día, nunca volví a ver a Howard. Pasaron meses antes de que supiera algo sobre él, y no era de él. Fue Evelyn quien vino a buscarme. Ella apareció, con el rostro demacrado por la preocupación, y me dijo que Howard estaba en mal estado. Bebiendo hasta el olvido. Renunció a su trabajo. Quería que lo revisara. Y, por supuesto, insistió. Una vez más, en que nunca había pasado nada entre ellos.
que había entendido mal todo desde el principio. Suspiré. El divorcio estaba finalizado. ¿Por qué demonios seguía arrastrándome a esto? Así que no me molesté en hacer bromas. No necesito escuchar esto. Y honestamente, Evelyn, esto es lo que elegiste. Trabajaste tan duro para estar con él, así que sigue adelante y disfrútalo. Su rostro se ensombreció. ¿Tienes que ser tan cruel? Howard te amó durante años, y sin embargo puedes ampliamente cortarlo así. Realmente no tienes corazón. No me extraña que nadie pueda amarte de verdad. No reaccioné. En cambio, incliné la cabeza y sonreí. Evelyn, adivina. Si los odio tanto a los dos, ¿por qué crees que acepté reunirme contigo hoy? Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Me incliné ligeramente y dije, con la voz goteando diversión, porque mi vida ha sido un poco aburrida últimamente. Necesitaba algo de entretenimiento. ¿Y verlos a ustedes dos hacer un lío con sus propias decisiones? Es como ver un espectáculo de fenómenos de la vida real. Su rostro ardía de ira. Me señaló con un dedo tembloroso. Pero no le salió ninguna palabra. Luego, con una última mirada fulminante, giró sobre sus talones y se fue furiosa. La vida volvió gradualmente a la normalidad. A veces, mi madre enviaba regalos para Olivia y para mí. Otras veces, sutilmente, o no tan sutilmente, sugería que debería volver a casarme, que Olivia necesitaba un padre. Mantuve la calma y le dije que parara. Esos gestos, esos intentos poco entusiastas de cuidarme, ahora no tenían sentido. Hacía tiempo que había superado la necesidad de que alguien más me sostuviera. En cuanto a sus preocupaciones sobre la vejez, yo ya la había estado apoyando económicamente. Pero más allá de eso, no había nada más. Si quería hablar de emociones, bueno, cuando más la necesitaba, ella no estaba allí. Y si quería hablar de beneficios, si esperaba que yo fuera su plan de jubilación, entonces al menos debería haber invertido primero en ese supuesto activo. La realidad era que lo había visto venir hace mucho tiempo. Durante todos mis años escolares, trabajé en empleos secundarios, escribí artículos para periódicos, porque sabía que si dependía de ella, nunca terminaría mi educación. La mayoría de sus ahorros se habían ido a parar a los hábitos de juego de mi padre. Un día, por teléfono, me gritó, ¿no tienes miedo de que Olivia se vuelva como tú? Fría. Sin corazón. Exhalé lentamente. ¿Y qué te he hecho exactamente? Ella resopló. Apenas me hablas. ¿Es eso un crimen? Me reí amargamente. No tenías ningún plan, ninguna dirección en la vida. Y ahora, esperas que limpie lo que ensucias. ¿Crees que es justo? He sido quien ha mantenido unida tu vida durante años, tus facturas, tus gastos médicos, todo. Y, sin embargo, de alguna manera, sigo siendo la villana. No respondió. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. En cuanto a Olivia, la tenía porque la quería, porque la amaba, no porque la necesitaba para llenar un vacío o asegurar mi futuro. Ella es mi espejo. Si alguna vez me guarda rencor, entonces significa que debo haber hecho algo malo como su madre. Pero, mi madre. Ella nunca entendió cuán inocente, cuán incondicional es el amor de un niño. Hasta que lo perdió. Nunca impedí que Howard viera a Olivia. Después de todo, sin importar lo que pasara entre nosotros, él seguía siendo su padre. Mientras siguiera siendo un buen padre, yo no tenía ninguna razón para interferir. Si alguna vez se convertía en alguien como mi padre, esa sería una historia diferente. Pero en circunstancias normales, quería que Olivia tuviera tanto amor en su vida como fuera posible. El tiempo pasó. La vida de Howard gradualmente volvió a la normalidad. Nunca se reunió con Evelyn. Pero todavía comían juntos, salían a caminar y ella todavía visitaba su casa todos los días, para cocinar para él. Un día, cuando Howard llevó a Olivia a un parque de diversiones, me reuní con ellos después para llevarla a casa. Entabló una pequeña charla, diciéndome que estaba planeando comenzar su propio negocio,
algo relacionado con préstamos y alquileres de automóviles. Como era el padre de Olivia, le recordé amablemente, la economía actual no es la mejor para las empresas emergentes. Tal vez deberías reconsiderarlo. Su expresión se oscureció al instante. Ashley, ¿de verdad crees que todo esto fue culpa mía? Nunca me animas. Siempre asumes lo peor, no me extraña que las cosas resultaran así. Lo interrumpí de inmediato. Tienes razón. Howard. Aparte de ser los padres de Olivia, no tenemos nada más entre nosotros. Solo estaba dando una sugerencia, no tienes que aceptarla. Y de ahora en adelante, apreciaría que mantuviéramos nuestras conversaciones estrictamente sobre Olivia. Con eso, tomé la mano de Olivia y me alejé. Después de ese día, evité cualquier interacción innecesaria con él. Simplemente vivimos nuestras propias vidas separadas, coexistiendo pacíficamente, pero nada más. Howard ya había visto la frialdad de Ashley antes, pero no fue hasta que esa frialdad se dirigió a él que se dio cuenta de lo aguda que podía ser. Esa noche, mientras estaba sentado solo, de repente pensó en el pastel de helado de chocolate que ella le había traído el día en que todo se vino abajo. Para cuando ella se fue, se había derretido y convertido en un desastre. Por capricho, había cogido una cuchara y le había dado un mordisco. Y todo lo que podía saborear era amargura. Había comido ese mismo pastel durante años, era de su pastelería favorita. Entonces, ¿por qué sabía tan diferente esa noche? Todavía se aferraba a una pizca de esperanza, pensando que, como Ashley le había permitido ver a Olivia, estaba dejando la puerta abierta, solo un poco. Pero cada conversación, cada interacción después de eso había aplastado cualquier delirio que le quedara. Ashley había terminado con él. Y, sin embargo, Howard no podía aceptarlo. ¿Ella pensaba que era incapaz? Bien. Él le demostraría que estaba equivocada. Con eso en mente, tomó los ahorros de toda la vida de sus padres y se lanzó de cabeza a iniciar un negocio. Durante los primeros 6 meses no hubo ingresos. Cuanto más tiempo pasaba, más pánico se apoderaba de él. Pero entonces veía los ojos ansiosos y admirados de Evelyn. Puedes lograrlo, Howard. Nunca has fracasado en nada. Creo en ti. Harás que funcione. Así que se convenció a sí mismo de seguir adelante. Siguió invirtiendo más dinero. Hasta que no quedó nada. Las deudas se acumularon. Y cuando la desesperación se apoderó de él, estalló. Tomó una mala decisión tras otra. La policía lo atrapó por robo y tráfico de drogas. Y así, sin más, 10 años de prisión. Su visión se oscureció cuando escuchó la sentencia. Sus padres corrieron por todas partes, tratando de salvarlo, tratando de disminuir el daño. Pero Ashley. Ella solo lo visitó una vez. Se paró frente a él, completamente indiferente, como si estuviera mirando a un extraño. No había ira. Ni tristeza. Simplemente nada. Ya no se preocupaba por él, ya no planeaba para él. Recordó cuando acababa de graduarse. Cómo ella se había sentado a su lado, ayudándolo cuidadosamente a reescribir su currículum. En ese entonces, había tratado su éxito como si fuera suyo. Después de casarse, ella había ido aún más lejos. Organizaba cenas para mantener sus conexiones en la oficina, organizaba salidas con las esposas de ejecutivos clave. Cada paso adelante en su carrera. Cada ascenso, ella había estado allí a su lado. Habían sido una familia. Una familia feliz y completa. Y ahora. Ahora, él no tenía nada. En ese momento, finalmente lo entendió, realmente se habían convertido en 2 líneas paralelas. Que nunca volverían a cruzarse. Si no fuera por Olivia, ni siquiera la habría visto ese día. Ashley siempre había sido decidida. Había pasado años tratando de hacer que lo aceptara. Y al final, él fue quien le dio todas las razones para alejarse. Se preguntó, Howard, de 17 años, ¿lo odiaría por perderla? ¿Su yo más joven miraría al hombre en el que se había convertido y se sentiría asqueado?
Howard nunca volvió a ver a Ashley. Las únicas noticias que recibió sobre ella vinieron de sus padres. Se volvió a casar. Su esposo era más joven que ella. Considerado y amable. Olivia estaba prosperando. Confiada, cálida y llena de vida. Durante las vacaciones escolares, viajó por el mundo con Ashley y su nuevo esposo. Para cualquiera que mirara desde afuera, eran una familia perfecta y feliz. Y esa vida debería haber sido suya. La última vez que Howard vio a Evelyn fue justo antes de que lo liberaran. Ella salió de la nada, exigiendo verlo. Y cuando habló, fue con puro resentimiento. Todo esto es culpa tuya. Arruinaste mi vida. Howard parpadeó, confundido. Así que la dejó hablar. Y pronto lo entendió. Se había casado. Pero años después, su esposo se enteró de su pasado. Ahora, estaban en medio de un divorcio amargo y feo. Howard se rió, un sonido hueco. Supongo que cada elección que hacemos nos alcanza eventualmente. Evelyn lo fulminó con la mirada, pero él ya ni siquiera estaba escuchando. Porque en ese momento, ya no podía mentirse a sí mismo. Había pasado tanto tiempo culpando a Ashley. Convenciéndose de que ella lo había alejado. Pero la verdad era que él se había hecho esto a sí mismo. Ashley siempre había sido brutalmente honesta. Cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, ella nunca se había andado con juegos. No había huido. No se había escondido. Había ido directamente a él, exigiéndole respuestas. Pero cuanto más lo confrontaba, más temía que ella viera la verdad. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ella no se derrumbó. No le rogó. Simplemente se alejó. Después de su liberación, él quería verla. Pero no tenía motivos para hacerlo. Ninguna excusa. La única vez que la vio fue cuando fue a ver a Olivia. Desde la distancia, la vio apoyada en el hombro de otro hombre, riendo. Ashley siempre había sido alguien que avanzaba. Y nunca era del tipo que miraba hacia atrás.